La casa de doña Mercedes Álvarez había vuelto a llenarse de voces después de años de silencio. Desde la muerte de su esposo, don Ernesto, aquel hogar amplio y ordenado había permanecido casi inmóvil, como si el tiempo caminara de puntillas para no perturbar el duelo. Los hijos de Mercedes vivían lejos, al otro lado de la ciudad, cada uno con su propia familia y sus propias batallas. Ella se había acostumbrado a la soledad, a los desayunos callados y a las tardes largas acompañadas solo por el reloj de pared y el recuerdo persistente de un amor que marcó su vida. Por eso aceptó sin dudar cuando su sobrina Claudia le pidió quedarse en su casa tras casarse con Javier Morales. El matrimonio era reciente, los recursos escasos, y Mercedes creyó que ofrecerles un techo era una forma discreta de acompañarlos en el inicio de su vida juntos. Solo será un tiempo, tía, le dijo Claudia con una sonrisa nerviosa. Hasta que podamos rentar algo propio. Mercedes asintió, convencida de que la convivencia sería sencilla. Claudia había sido criada por su hermana con libertad, carácter fuerte y una visión moderna de las relaciones. Javier, por su parte, era un hombre tranquilo, educado, con un empleo estable y un deseo profundo de construir un matrimonio sólido. Al menos eso pensó Mercedes durante los primeros días. Las primeras semanas transcurrieron con una armonía aparente. Javier se levantaba temprano, ayudaba a poner la mesa, lavaba los platos sin que nadie se lo pidiera. Claudia dormía hasta tarde y salía de la habitación con el teléfono en la mano, más concentrada en responder mensajes que en observar lo que ocurría a su alrededor. ¿No vas a desayunar?, preguntó Mercedes una mañana, sirviendo café. Luego, tía, voy tarde, respondió Claudia, tomando una manzana y saliendo apresurada. Mercedes no dijo nada. Había aprendido que no todo debía comentarse. Observaba, escuchaba, guardaba silencio. Pensó que quizá era solo el ajuste natural de una pareja joven. Las noches, en cambio, comenzaron a inquietarla. Claudia salía con frecuencia, a veces con amigas, otras con grupos mixtos. Volvía tarde, con risas altas y pasos inseguros. Javier le esperaba despierto, sentado en el borde de la cama, con el rostro cansado. ¿Todo bien?, le preguntó Mercedes una noche, al verlo en la cocina pasada la medianoche. Sí, tía, todo bien, respondió él, aunque su voz se quebró apenas. Mercedes reconoció ese tono. Lo había escuchado años atrás en su propio matrimonio, cuando algo dolía y no se sabía cómo nombrarlo. Los días avanzaron y las pequeñas tensiones comenzaron a ocupar más espacio. Claudia no participaba en los quehaceres de la casa. No limpiaba, no cocinaba, no ofrecía ayuda. Exigía, en cambio, que Javier la acompañara, que la entendiera, que confiara en ella sin cuestionar nada. Somos un matrimonio igualitario, decía Claudia con firmeza. Nadie tiene derecho a decirme qué hacer. No se trata de control, respondía Javier con voz baja. Se trata de respeto, Claudia. De avisar, de pensar en el otro. Mercedes escuchaba estas conversaciones desde el pasillo, con el corazón apretado. Se prometía no intervenir. No era su lugar. No era su historia. Hasta que una tarde, al regresar del mercado, encontró la cocina hecha un desastre y a Javier barriendo solo, mientras Claudia se pintaba las uñas en la sala. ¿No ves que él está limpiando?, preguntó Mercedes, sin dureza, solo con sorpresa. Claudia levantó la vista, encogió los hombros. Él quiso hacerlo. Además, tía, no soy su sirvienta. La frase cayó como un golpe seco. Mercedes respiró hondo. Nadie ha dicho eso, hija, respondió. Vivir juntos implica compartir. El matrimonio también. Claudia rodó los ojos. Usted es de otra época, tía. Ahora las cosas son distintas. Mercedes guardó silencio, aunque por dentro algo comenzó a resquebrajarse. No era la diferencia generacional lo que le dolía, sino la falta de consideración. El matrimonio no era una competencia ni un campo de batalla. Ella lo sabía bien. Había amado,
había cedido, había dialogado. Había aprendido que el amor sin respeto se marchita. Esa noche, la discusión entre Claudia y Javier fue más intensa. Mercedes escuchó gritos, reproches, el sonido de una puerta cerrándose con fuerza. Siempre es lo mismo, gritó Claudia. Si salgo, te molesta. Si llego tarde, haces drama. Me duele, respondió Javier. Me duele sentir que no te importo. El silencio posterior fue aún más pesado. Mercedes se sentó en su cama, con la fotografía de don Ernesto entre las manos. Susurró como si él pudiera escucharla. Algo no está bien, viejo, y no sé cuánto más pueda callar. Sabía que el conflicto apenas comenzaba. Y también sabía que, aunque había prometido mantenerse al margen, llegaría un momento en que el amor por su sobrina y el respeto por el matrimonio de esos dos jóvenes la obligarían a hablar, aun cuando eso significara romper la calma frágil de su casa. El silencio se volvió un habitante más de la casa de doña Mercedes Álvarez. No era un silencio pacífico, sino uno cargado de palabras no dichas, de miradas esquivas y de puertas que se cerraban con suavidad exagerada, como si todos temieran provocar una explosión mayor. Mercedes lo percibía desde temprano, cuando preparaba el café y escuchaba los pasos de Javier moviéndose con cautela, evitando despertar a Claudia, que solía regresar de madrugada. Javier se había vuelto más reservado. Antes solía conversar con Mercedes mientras desayunaban, compartía anécdotas del trabajo o planes sencillos para el futuro. Ahora se limitaba a saludar con educación, tomar su taza y marcharse con una sombra en el rostro. Buenos días, tía Mercedes, dijo una mañana, forzando una sonrisa. Buenos días, hijo, respondió ella, mirándolo con atención. ¿Dormiste algo? Javier dudó un instante. Lo suficiente. Mercedes no insistió, aunque sabía que la respuesta ocultaba noches en vela y pensamientos que daban vueltas sin descanso. Claudia apareció más tarde, con el cabello revuelto y el teléfono vibrando sin parar. ¿Otra vez tarde?, preguntó Javier con suavidad. No empieces, replicó Claudia sin mirarlo. Ya sabes cómo soy. Mercedes sintió que esa frase se repetía cada día, como una justificación automática que cerraba cualquier intento de diálogo. Los conflictos comenzaron a hacerse más evidentes. Claudia exigía atención constante, reclamaba a Javier cuando él no respondía de inmediato sus mensajes, cuestionaba su tono de voz o su silencio, aunque ella pasara horas fuera de casa sin avisar. Cuando Javier salía con compañeros de trabajo, Claudia reaccionaba con enojo, enviándole mensajes llenos de reproches. ¿Por qué tú sí y yo no?, le gritó una noche. Eso no es justo. No es lo mismo, respondió él, agotado. Yo siempre te aviso, siempre regreso temprano. No tienes derecho a controlarme. La palabra, control, resonó con fuerza en el pasillo. Mercedes se quedó quieta, apoyada en la pared, preguntándose en qué momento el respeto se había confundido con vigilancia, y la libertad con indiferencia. Claudia evitaba los quehaceres con argumentos firmes y fríos. No me casé para limpiar, dijo una tarde, cruzada de brazos. Si Javier quiere hacerlo, es su problema. Mercedes dejó el trapo sobre la mesa y la miró por primera vez con severidad. Claudia, esta también es mi casa. Aquí todos colaboramos. Usted me invitó, tía. Yo no pedí venir. Las palabras fueron como un golpe directo. Mercedes sintió que algo dentro de ella se encendía, aunque mantuvo la compostura. Te invité porque te quiero, respondió. No para que olvides el respeto. Claudia se levantó sin responder y se encerró en la habitación. Javier apareció poco después, con el rostro tenso. Perdón, tía, dijo. No quise que discutieran por nosotros. Mercedes negó con la cabeza. No pidas perdón por algo que no hiciste, contestó. El matrimonio no se sostiene solo con palabras bonitas. Esa noche, Claudia salió de nuevo. Javier la esperó despierto, caminando de un lado a otro del cuarto. Cuando ella regresó,
él no pudo contenerse. Necesito saber dónde estás, dijo. No por desconfianza, sino por tranquilidad. Eso suena a vigilancia, respondió Claudia, dejando la bolsa sobre la cama. Me asfixias. Me duele, replicó Javier, con la voz quebrada. Siento que no te importo. Eres demasiado sensible, sentenció ella. La frase quedó flotando en el aire. Javier se sentó en la cama, cubriéndose el rostro con las manos. Claudia se dio la vuelta y apagó la luz. Mercedes escuchó todo desde su habitación. El recuerdo de don Ernesto acudió a su mente con fuerza. Pensó en las veces que habían discutido, en los desacuerdos, aunque siempre había existido una base firme de respeto y cuidado mutuo. Nunca se habían lastimado con indiferencia. Al día siguiente, Mercedes decidió hablar con Claudia. La encontró en la cocina, revisando su teléfono. Hija, necesito decirte algo, comenzó con calma. Claudia suspiró, como si ya supiera lo que venía. Si es sobre Javier, ya hablamos suficiente. No, Claudia. Nunca es suficiente cuando el amor se está desgastando, dijo Mercedes. El matrimonio no es solo derechos. También son responsabilidades. Yo lo amo a mi manera, respondió Claudia con frialdad. El amor sin respeto se vuelve costumbre, replicó Mercedes. Y la costumbre, cuando duele, termina por romperse. Claudia guardó silencio por unos segundos. Sus ojos brillaron, aunque no lloró. Usted no entiende, dijo finalmente. Yo no quiero vivir como usted vivió. Mercedes sintió el impacto de esas palabras, aunque no retrocedió. Tal vez no, respondió. Pero sí sé lo que destruye un matrimonio. Claudia se levantó y salió sin despedirse. Esa tarde, Javier regresó más temprano. Se sentó junto a Mercedes en la sala. No sé cuánto más pueda seguir así, confesó. La amo, tía, pero me siento solo. Mercedes apoyó su mano sobre la de él. El amor no debe doler todos los días, dijo con firmeza. Hablar con claridad es el último acto de amor que a veces nos queda. Javier asintió, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Sabía que el silencio ya no era una opción. Algo tendría que cambiar, o el matrimonio terminaría ahogado en reproches y ausencias. Y Mercedes, que había prometido mantenerse al margen, comprendió que su voz sería inevitable, aun cuando eso significara enfrentar a su propia sobrina y arriesgar el frágil equilibrio de su hogar. La casa amaneció envuelta en una quietud extraña, casi solemne. Doña Mercedes Álvarez lo percibió desde que abrió las cortinas y dejó entrar la luz pálida de la mañana. Aquella calma no traía descanso, sino una advertencia silenciosa. Algo estaba a punto de romperse. Javier salió de la habitación sin saludar, con el rostro endurecido por una noche sin sueño. Se sirvió café y permaneció de pie, mirando fijamente la ventana, como si buscara una respuesta al otro lado del vidrio. Claudia no apareció sino hasta el mediodía, arreglada con esmero, vestida para salir. ¿Vas a irte otra vez?, preguntó Javier, sin levantar la voz. Sí, respondió ella, acomodándose el bolso. Quedé con unos amigos. Claudia, necesitamos hablar. Ella se detuvo un segundo, aunque no se volvió. Siempre quieres hablar cuando yo voy de salida. Porque nunca estás, replicó él, con una firmeza nueva. Claudia giró, molesta. No empieces, Javier. Ya te dije que no tienes derecho a cuestionarme. El tono de su voz resonó en la sala. Mercedes, que escuchaba desde la cocina, sintió como el pulso se le aceleraba. Se secó las manos con el delantal y caminó despacio hasta el umbral. Claudia, dijo con serenidad, por favor, siéntense. Esto no puede seguir así. La sobrina la miró con incredulidad. ¿También usted va a ponerse de su lado? No estoy del lado de nadie, respondió Mercedes. Estoy del lado del respeto.
Claudia dejó el bolso sobre el sillón con un gesto brusco. Está bien, dijo. Hablemos. Se sentaron los tres. El aire se volvió espeso, cargado de emociones acumuladas. Javier respiró hondo antes de hablar. Me siento desplazado, confesó. No por celos, sino por abandono. Vivo contigo, Claudia, y aún así me siento solo. Ella apretó los labios. No sabía que estar casada significaba dejar de ser yo. Significa pensar en el otro, intervino Mercedes. El matrimonio es un acuerdo, no una imposición. Yo no le debo explicaciones a nadie, replicó Claudia, elevando la voz. Trabajo, salgo, tengo amigos. No hago nada malo. El problema no es lo que haces, dijo Javier. Es cómo lo haces. Te vas sin decir nada, llegas tarde, me reclamas si hago lo mismo. Eso no es igualdad. Claudia se levantó de golpe. Siempre el mismo discurso. Igualdad cuando les conviene. Mercedes también se puso de pie. Su voz tembló, aunque no perdió firmeza. Claudia, basta. He guardado silencio demasiado tiempo. La sobrina la miró, sorprendida. Esta casa es mía, continuó Mercedes, y aún así he respetado su espacio, su intimidad, sus decisiones. He observado cómo Javier carga solo con responsabilidades que deberían compartirse. He visto cómo exiges sin dar, cómo hablas de igualdad solo cuando se trata de tus derechos. Claudia abrió la boca para responder, aunque Mercedes alzó la mano. Déjame terminar, dijo. Yo también fui joven. También quise libertad. Pero aprendí que el amor no sobrevive cuando uno solo toma y el otro solo espera. Las palabras cayeron como piedras. Claudia sintió un nudo en la garganta. Usted no sabe lo que yo siento, respondió, con voz quebrada. Yo no quiero perderme en un matrimonio. Perderte no es amar, replicó Mercedes. Amar es elegir, todos los días. Javier observaba la escena con los ojos húmedos. Nunca había visto a su tía política hablar con tanta determinación. No te pido que cambies quién eres, dijo él. Te pido que caminemos juntos. Claudia se sentó de nuevo, respirando agitadamente. Por primera vez, el silencio no fue defensivo, sino reflexivo. Bajó la mirada. No sabía que te hacía sentir así, y murmuró. Te lo he dicho muchas veces, respondió Javier. No querías escuchar. Mercedes se sentó también, agotada. Esto no es un juicio, dijo. Es una oportunidad. La última, tal vez. Claudia levantó la vista, con lágrimas contenidas. ¿Y si no puedo? Preguntó. ¿Y si no sé amar como esperan? Javier se acercó a ella. Aprendemos juntos, dijo. O aceptamos que no sabemos. Esa tarde, Claudia no salió. Se quedaron los tres en la sala, hablando durante horas. No todo se resolvió. Hubo reproches, silencios largos, miradas cargadas de dolor. Pero también hubo confesiones honestas, miedos compartidos, verdades que nunca antes se habían pronunciado. Al caer la noche, Claudia se levantó. Necesito pensar, dijo. ¿De verdad? Javier asintió. Yo también. Mercedes los observó alejarse por el pasillo. Sabía que el conflicto había estallado, aunque también intuía que algo nuevo podía nacer de aquellas ruinas. El amor, cuando se enfrenta a la verdad, siempre queda herido. La pregunta era si lograría sobrevivir. La noche posterior a aquella conversación fue distinta. No hubo gritos ni puertas cerradas con violencia. Hubo, en cambio, una distancia silenciosa que pesaba más que cualquier discusión. Claudia permaneció sentada en el borde de la cama, con la mirada fija en el suelo, mientras Javier se recostaba sin dormir, observando el techo como si allí pudiera encontrar una señal clara sobre el futuro. A la mañana siguiente,
Doña Mercedes Álvarez los encontró desayunando en silencio. No era un silencio hostil, sino uno frágil, lleno de cautela. Claudia revolvía el café sin beberlo. Javier apenas probó el pan. «Buenos días», dijo Mercedes, midiendo el tono. «Buenos días, tía», respondieron casi al unísono. Mercedes se sentó con ellos. No llevaba el delantal, como si aquel día no fuera uno más, sino un punto de quiebre. Apoyó las manos sobre la mesa. «Anoche pensé mucho», comenzó. «Ustedes también, supongo». Claudia asintió sin levantar la vista. «No puedo seguir así», dijo de pronto. «Ni yo, ni Javier». Javier la miró con sorpresa. «¿Qué quieres decir?» Claudia respiró hondo. «Que debemos intentarlo de verdad. O aceptar que no sabemos estar juntos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Mercedes observó a ambos con atención, sabiendo que aquel instante definiría el rumbo del matrimonio. «Intentarlo implica reglas claras», dijo Javier con voz firme. «No reclamos ambiguos, no silencios eternos». Claudia lo miró por primera vez con seriedad. «Dime cuáles». Javier dudó unos segundos. «Respeto», dijo finalmente. «Avisar cuando salgas, llegar a una hora razonable. No porque yo mande, sino porque compartimos una vida». Claudia apretó los labios, reflexionando. «¿Y tú?», respondió, «confiar. No asumir cosas. No mirarme como si siempre estuviera fallando». Mercedes intervino con suavidad. «La igualdad no es hacer lo mismo, sino cuidarse de la misma manera». Claudia levantó la vista, sorprendida por la frase. «Nunca lo había pensado así», admitió. «Además», continuó Javier, «necesitamos compartir responsabilidades. No puedo hacerlo todo solo». Hubo un silencio largo. Claudia sintió el peso de esas palabras. Recordó cada mañana en que se levantó tarde, cada plato que dejó en el fregadero, cada exigencia pronunciada sin ofrecer nada a cambio. «Puedo intentarlo», dijo con voz baja. «No prometo perfección». «Yo tampoco», respondió Javier. «Solo honestidad». Mercedes los miró con una mezcla de alivio y cautela. «Este intento es serio», dijo. «No se juega con el matrimonio como si fuera una prueba sin consecuencias». Claudia asintió. «Lo sé». Durante los días siguientes, algo cambió. No de manera milagrosa, ni absoluta, sino con pequeños gestos. Claudia comenzó a levantarse más temprano. Lavó los platos una mañana sin que nadie se lo pidiera. Preparó la cena otra noche, aunque se le quemó el arroz. «No sabía que fuera tan difícil», dijo, sonriendo con nerviosismo. Javier soltó una risa leve. «Nadie nace sabiendo». Las salidas nocturnas disminuyeron. Cuando Claudia salía, avisaba. A veces llegaba tarde, aunque llamaba antes. «Voy en camino», decía por teléfono. «No te preocupes». Javier aprendió a soltar el teléfono, a no imaginar escenarios. Confiar le costaba, aunque hacía el esfuerzo. Mercedes observaba desde la distancia. No intervenía, aunque estaba atenta. Sabía que los cambios reales no se medían en días, sino en constancia. Una noche, Claudia regresó temprano. Se sentó junto a Javier en la sala. «Tengo miedo», confesó. «Miedo de perderme». Javier tomó su mano. «Yo tengo miedo de perderte». Claudia lo miró, con los ojos húmedos. «Nunca quise hacerte sentir solo». «Lo sé», respondió él. «Solo no sabías cómo amar sin huir». Las palabras no fueron un reproche, sino un reconocimiento. Mercedes los escuchó desde la cocina y sintió que algo en su pecho se aflojaba. No era felicidad plena, aunque sí esperanza. Aún así, no todo fue fácil. Hubo recaídas. Una noche Claudia llegó tarde sin avisar.
Javier se molestó. Discutieron. Pensé que habíamos quedado en algo, dijo él. No fue intencional, respondió ella. Se me pasó. El enojo no escaló como antes. Se habló. Se aclaró. Se cerró la herida antes de que se infectara. Mercedes comprendió que aquel intento final no era una garantía, sino una elección diaria. El amor no se sostenía solo con promesas, sino con actos concretos, repetidos aun cuando costaran. Una tarde, Claudia se acercó a Mercedes. Gracias por no rendirse conmigo, dijo. Mercedes la miró con ternura y firmeza. No te confundas, respondió. No luché por ti. Luché por el respeto al amor. Claudia asintió, entendiendo al fin la diferencia. El matrimonio seguía de pie, herido, aunque consciente. Habían trazado reglas claras, no para limitarse, sino para sostenerse. Y en ese frágil equilibrio, comenzaban a descubrir que amar también era aprender a quedarse. El intento final no fue un acto heroico ni una promesa solemne hecha con lágrimas. Fue, más bien, una sucesión de días normales puestos a prueba. Claudia y Javier comprendieron que amar no siempre se sentía como certeza, y que la convivencia sacaba a la luz aquello que cada uno prefería ignorar de sí mismo. La casa de doña Mercedes Álvarez volvió a respirar con un ritmo distinto. No era paz absoluta, aunque sí una calma vigilante. Mercedes observaba cómo los jóvenes se movían por los espacios comunes con mayor cuidado, como si cada gesto pudiera inclinar la balanza hacia la reconstrucción o hacia el final. Claudia empezó a llegar a casa con otra actitud. Ya no entraba con el teléfono en la mano ni con prisas por encerrarse en la habitación. A veces se sentaba en la cocina mientras Mercedes preparaba la cena. Nunca me di cuenta de cuánto silencio había aquí, dijo una noche. Antes solo veía una casa vieja. Mercedes sonrió con melancolía. El silencio también habla, respondió. A veces grita. Javier, por su parte, comenzó a recuperar algo que había perdido, la voz firme sin rencor. Expresaba lo que sentía sin temor a provocar una tormenta. Aún así, el miedo seguía ahí, discreto, recordándole que el cambio podía ser frágil. Una noche, después de cenar, Claudia tomó aire y habló con una honestidad que la sorprendió incluso a ella. No aprendí a compartir, dijo. Siempre creí que amar era exigir que me aceptaran tal como soy, sin cuestionarme. Javier la escuchó en silencio. Aceptar no significa renunciar a uno mismo, respondió. Yo también fallé al callar tanto tiempo. Claudia asintió, con los ojos humedecidos. No quiero que este matrimonio se convierta en una lucha, añadió. Tampoco quiero huir cada vez que algo me incomoda. Mercedes, que escuchaba desde la sala, sintió que aquel era el punto más delicado. No había gritos ni reproches. Solo verdades desnudas, y eso siempre resultaba más difícil. Los días pasaron y el intento se sostuvo. Claudia cumplió con lo acordado. Compartió tareas, respetó horarios, avisó cuando salía. Javier confió, incluso cuando la ansiedad le apretaba el pecho. Ambos cedieron en pequeñas cosas que antes parecían imposibles. Hasta que llegó la noche decisiva. Claudia regresó tarde, aunque avisó. Javier la esperaba despierto. No estaba enojado, solo serio. Tenemos que hablar, dijo. Ella se sentó frente a él, con el corazón acelerado. Dime. He pensado mucho, comenzó Javier. Este intento nos ha enseñado mucho. Pero no sé si amar debería doler tanto, incluso cuando hacemos todo bien. Claudia sintió un nudo en la garganta. ¿Estás diciendo que quieres terminar? Estoy diciendo que quiero saber si seguimos juntos por amor o por miedo a fracasar. El silencio se volvió espeso. Claudia bajó la mirada. Tengo miedo, admitió. Miedo de no saber amar mejor que esto. Javier se acercó a ella. Yo también, dijo. Por eso esta decisión tiene que ser clara. Al día siguiente,
hablaron con Mercedes. La encontraron sentada en la sala, con las manos cruzadas, como si ya supiera lo que venía. Tía, dijo Claudia, hemos decidido algo. Mercedes levantó la vista, serena. Los escucho. Javier respiró hondo. Vamos a seguir intentándolo, dijo. No por obligación, ni por costumbre. Porque creemos que aún hay amor y voluntad de crecer. Claudia tomó la mano de su esposo. Y también hemos decidido mudarnos, añadió. Necesitamos nuestro propio espacio. No es justo cargarle nuestras fallas. Mercedes asintió lentamente. Sus ojos brillaron, aunque no lloró. Es una decisión responsable, respondió. El matrimonio se construye mejor cuando nadie más sostiene el peso. Claudia se levantó y la abrazó. Gracias por decir lo que nadie se atrevía, susurró. Aunque doliera. Mercedes correspondió al abrazo. El amor verdadero no siempre consuela, dijo. A veces confronta. Semanas después, Claudia y Javier se marcharon. La casa volvió a quedar en silencio. Mercedes recorrió las habitaciones, tocó las paredes, abrió las ventanas. No sintió vacío, sino alivio. Esa noche se sentó junto a la fotografía de don Ernesto. Hicieron lo correcto, murmuró. Pase lo que pase. Del otro lado de la ciudad, en un pequeño departamento, Claudia y Javier desempacaban en silencio. No sabían si el futuro les garantizaría éxito o ruptura. Solo sabían que, por primera vez, habían elegido con conciencia. El matrimonio seguía en pie, no como una promesa eterna, sino como un acuerdo vivo, frágil y honesto. Y eso, aunque no aseguraba la felicidad, sí les devolvía la dignidad de amar con respeto. Dale like y suscríbete al canal. Gracias.